Buenos días. Yo creo que las tres personas que más dañan en este país son Franco, la madre que le parió, y Manolo Santana. Sí, verán por qué. Por culpa de ellos, los pisos están tan caros. Sí, uno siempre estaba inaugurando pantanos y el otro inaugurando canchas de tenis. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los pisos han subido. Imagínense que hasta Pozzolo, que es familia de Franco, vive en una furgoneta, a Franco, y vamos a hablar de Manolo Santana. ¿Quién le mandaría a Manolo Santana ganar el Wimbledon? Es una putada, porque eso lo que ha hecho es crear afición por el tenis. Y que se hagan canchas de tenis. Que yo sepa, en una cancha de tenis no se puede jugar al fútbol. Entonces, ¿qué coño pretenden? ¿Que jugamos al tenis? El tenis es un deporte de pijos. Sí, muy pijo. Imagínense que el golpe de izquierdas le llaman revés. Y ya no quiero decir lo que es el pádel. El pádel, un golpe de izquierda, por ejemplo, pues van y te detienen directamente. Los tenistas son unos snobs. Sí, esa es la palabra. Porque no hay quien les entienda. Dicen unas cosas rarísimas como smash, ace, net. Es me ha dado un eco tremendo aquí, perdón. Smash, net, led. Pero joder, es que no pueden hablar en castellano. No pueden decir cosas como, por ejemplo, corner, penalti. Y los tramposos que tienen que ser los cabronazos, porque juegan dos, pero hay 8 jueces. 8 jueces. Uno de silla, el otro creo que es de pista, no sé muy bien, no estoy muy familiarizado con esto porque no me gusta el tenis, como podrán comprobar. Y el de línea, pero para el de línea son 6 de línea. Yo, francamente, no me quiero imaginar si fuera bingo. Y luego los pinos que son. Empieza a llover y ¡ay, yo ya no juego! ¡Ay, se suspende el partido! Pero joder, se han caído 3 gotas. Yo concretamente he visto gremlins con más cojones. Y el público. ¿Qué me dicen del público? ¿Cómo se puede ser tan cursi? No animan, no se insultan, no hacen la ola. Eso sí, lo más cojonudo es que de cada 30 años, yo no he tenido la suerte porque no he ido nunca, un aficionado salta y apuñala a un tenista. Entonces sí, para ver un partido de esos te tienes que comer primero unos coñazos. Pero sí, para compensarlo, los tenistas no hacen más que hacer el gilipollas. Por ejemplo, empiezan a soplarse los dedos con la raquetita, aquí, la pelota, aquí, y a colocarte todo el rato el cordaje. Sí, con el cordaje. Pero luego la hostia, porque vas por ahí y ves al típico chulo de playa colocando el cordaje en una pala de madera. Y luego están los premios. Tú ganas la Copa Davis y te dan una ensaladera. Luego ganas el Wimbledon y te dan un plato. Yo ahora mismo voy a la caixa, abro una cuenta y me da la vajilla entera. Yo francamente no entiendo cómo a alguien le puede gustar el tenis. Si hasta los comentaristas se duermen cuando están retransmitiendo. Yo tengo la sensación que están en el sofá de su casa y intentan no hablar muy alto para no despertar a su hijo. Porque están todo el rato, Rafa, eso no. Rafa, eso no, Rafa. Joder, que le falta decir, Rafa, eso no, que es caca. Pero eso a los jugadores les jode. Entonces, para compensarlo, intentan gritar todo el rato para que la gente se despierte. Y en cada golpe que dan, ¡ah! ¡ah! ¿Y qué me dicen de las tías? ¡ah! 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 Yo siempre he dicho que lo graben, lo codifiquen y lo pongan los viernes en Canal Plus. Hace poco lo pasé bastante mal, porque llego a casa, abro la puerta y oigo, ¡ah! ¡ah! Digo, hostias, aquí pasa algo. O mi mujer está viendo un partido de tenis
cómo me está poniendo los cuernos. ¿Qué hice? Fui directamente hacia el cuarto, abro la puerta y fue francamente gratificante, porque a mi mujer tampoco le gusta el tenis.